Yo creo que todos sabemos que la hipertensión arterial es algo que viene subiendo en el mundo de una manera drástica. Es algo que antes solamente lo veíamos en personas adultas, adultos y adultos mayores, que en un adulto mayor digamos que podría ser una opción, podría ser algo esperado en un adulto mayor, porque los mecanismos pueden ser múltiples para llegar a eso. William Osler, que es uno de los grandes médicos que han existido en la historia, decía que un hombre es tan viejo como sus arterias. En este video quiero contarte y quiero que discutamos si el azúcar tiene algo que ver con el desarrollo de la hipertensión en el mundo y todo este gran boom que existe, o si es solamente un tema ligado a la sal y a la herencia. Entonces la hipertensión arterial, si bien hoy afecta a muchas personas en el mundo, la hipertensión arterial, digamos que muchas personas lo ven como que es algo que no tiene mayor riesgo, pero la hipertensión arterial sí tiene mucho riesgo, mucho riesgo. Ya no es algo que vemos en adultos mayores, ya no es algo que vemos ni siquiera en personas mayores de 60 años ni de 50. Ya hoy yo tengo pacientes que tienen 20 años y ya tienen hipertensión arterial. Y no tienen hipertensión arterial de lo que muchas veces se establece como causas que son orgánicas producidas por algo diferente, como por ejemplo podría ser algo producido por la glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal produjera grandes niveles de adrenalina y grandes niveles de cortisol y esto llevara a una persona a tener hipertensión arterial. Eso es viable, pero lo que vemos hoy en el mundo, en adultos jóvenes, en personas jóvenes, en adolescentes, viene completamente causado por nuestros hábitos, viene completamente causado por el sedentarismo, la disbiosis que traemos desde niños, o sea, tantas causas que tienen que ver en esto, que al final terminamos desarrollando hipertensión arterial de manera temprana. Y la hipertensión arterial de manera temprana, ahorita te lo decía en la frase muy sabia del Dr. Osler, un hombre es tan viejo como sus arterias. Entonces la hipertensión arterial puede terminar desarrollándose por diferentes vías, pero quiero que pienses en esto, quiero que pienses en la manguera que uno tiene afuera en el jardín. Cuando tú tienes la manguera nueva, es una manguera que fácilmente tú la doblas y hace un giro, hace una vuelta, pero no se quiebra. ¿Por qué? Porque todavía el caucho permite, y todavía está nuevecito, permite que se pueda doblar. Lo mismo pasa con nuestras venas y nuestras arterias. Cuando tienen bajos niveles de inflamación, pues no tienen ningún efecto similar. Ahora piensa lo que ocurre cuando esta está más dura. Cuando las arterias pierden la capacidad de ser flexibles, se empiezan a poner rígidas. Y se empiezan a poner rígidas por inflamación que ocurre de manera crónica. Esto es como una brasa que se va calentando en el tiempo. Un profesor mío decía que uno no se vuelve hipertenso a la víspera. A veces uno le dice a los pacientes, está en consulta, y coges y les dices, te estoy encontrando la presión arterial elevada. Y dicen, doctor, tan raro. Yo nunca la he tenido elevada. Digo, claro, uno no se vuelve hipertenso a la víspera. No quiere decir que ayer tenías hipertensión y hoy por algo que hiciste ya vas a tener. Sacando la hipertensión de bata blanca, que muchas personas cuando ven al médico se estresan un poco y les puede subir la presión arterial. Pero digamos que sacando eso, la hipertensión arterial es algo que se va construyendo poco a poco. Es como ir ahorrando para la pensión. Es algo que vas construyendo y lo que vas ahorrando. El ahorro puede ser más lento o el ahorro puede ser más rápido, que es lo que vemos hoy en día en el mundo moderno, en un mundo donde vivimos llenos de inflamación. Entonces, la hipertensión casi que la vemos por dos vías. Uno, porque pensamos que únicamente está anclada al consumo de sodio. Y hoy sabemos que el consumo de sodio debería ser excesivo y excesivo en un periodo de tiempo muy largo para que pueda favorecer o ayudar a producir hipertensión. Sin embargo, no es un causal absoluto. No hay una causa única en la que yo pueda decir, por el exceso de sodio, únicamente por ese factor se generó la hipertensión. Si bien hay una gran relación con el exceso de sodio, y ya te voy a decir qué es un exceso de sodio. Pero sabemos que el exceso de sodio está por encima de los 2.3 gramos o 2.5 gramos de sodio. Eso sería más de 5 gramos de sal al día y 5 gramos es bastante.
Recuerda que la deficiencia de sodio también es un riesgo y hoy muchas personas tienen deficiencia de sodio por esta sodiofobia que nos hemos creado en la mente. Entonces, ni muy poco ni mucho. El sodio hay que entender cómo manejarlo. Y la mejor forma para dejar de consumir grandes cantidades de sodio es, ojo con la panadería, especialmente con la panadería industrial que le ponen mucho, y ojo con los ultraprocesados. Casi siempre la mayor cantidad de sodio que las personas consumen, que los lleva a un exceso, está anclada a esto. Lo otro es el tema hereditario, que decimos que la hipertensión es un término que a los médicos nos encanta, idiopática, ¿sí? Que el origen es indeterminado. No sabemos de dónde viene y siempre lo anclamos a algo hereditario. Y si bien yo puedo heredar un gen, recuerda que hay un concepto hermosísimo en la medicina que se llama la epigenética. Y la epigenética establece de cómo yo puedo heredar un gen, que es casi como heredar un switch de la luz, pero depende de mi forma, de cómo yo me relacione con el entorno, de cómo el entorno se relaciona con mis genes, la capacidad que yo voy a tener de generar para aprender ese gen o para mantenerlo apagado siempre, o si lo prendí, poderlo apagar. Entonces, si tú heredaste un gen porque hay hipertensión en tu familia y digamos que fuese algo cierto, pues está completamente en tus manos y en tus hábitos qué vas a hacer al respecto. Hablemos de cuál es el rol de lo que tiene que ver con el azúcar. ¿Qué tiene que ver el azúcar con todo esto? Recuerda que el azúcar, la miel, la panela, los jarabes tienen dos moléculas. Una molécula que se llama glucosa y una molécula que se llama fructosa. Pero ¿esto en pocas cantidades tiene algún riesgo? No, el problema es en las mega cantidades que consumimos hoy de azúcar desde niños. Porque un niño fácilmente en un día se puede estar consumiendo el 400, el 600, el 800% de lo que podría, porque no debería, podría consumirse en un día. Un niño como mi hijo que tiene 4 años se podría consumir 4 o 8 gramos de azúcar un día a la semana, 2 días de la semana. Pero lo que vemos hoy son niños que consumen 40 gramos de azúcar en un día. Y uno dice, 40, ¿pero de dónde? 80, ¿pero de dónde? Bueno, un vaso de gaseosa, la gaseosa que destapa la felicidad, tiene 40 gramos de azúcar. Entonces, haz las cuentas de cuánto si un niño, como mi hijo, que tiene 4 años, se toma un vaso o una gaseosa, cuánto le estás dando en exceso. Un adulto pasa exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa con la glucosa? ¿La glucosa representa un daño? La glucosa podría representar un daño cuando le estoy dando más a mi cuerpo de lo que mi cuerpo necesita para producir energía. Cuando yo sobrepaso ese nivel, entonces voy a empezar a generar más producción de grasa, porque mi hígado y mi músculo y mis células dicen, pues yo ya tengo suficiente, ya guardé suficiente en el hígado, en el músculo de glucógeno, y el resto lo voy a empezar a exportar en forma de grasa. Esto va a contribuir con que mi cuerpo empiece a producir grandes cantidades de insulina, más de lo que necesita. La insulina es excesivamente importante para el cuerpo en dosis muy baja. Más insulina empieza a generar que yo tenga resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina empieza a generar un montón de trastornos inflamatorios, inflamación que se va a generar en el tiempo y esto puede ir generando obviamente inflamación a nivel arterial que con el tiempo va a llevar a un endurecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa en exceso, porque la fructosa, una pequeña cantidad de la fructosa no da energía. Una parte la pueden coger las bacterias intestinales y ellas la van a utilizar, pero la gran mayoría se asimila. Y la gran mayoría, como no sirve para dar energía, va al hígado. Es el único órgano que puede hacer algo al respecto. Cuando la glucosa entra al hígado, tiene un cambio en su bioquímica y ese cambio que lo hace una enzima, una proteína que se llama la fructoquinasa dentro del hígado, activa una cosa que seguramente has oído que se llama el ácido úrico. El ácido úrico es muy importante para el cuerpo. Y dentro de la célula tiene unas grandes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero grandes cantidades de ácido úrico por fuera de la célula, como las que es capaz de producir grandes y frecuentes cantidades de fructosa, van a hacer que mi cuerpo genere inflamación. Entonces la fructosa en grandes cantidades, por el exceso de azúcar que estamos, de miel, de panela, de jarabes que estamos consumiendo hoy en día, genera aumento del ácido úrico, genera aumento en la producción de triglicéridos y un proceso que se llama la de novo lipogénesis, o sea, una nueva generación de grasa. Esto me va a generar inflamación y todo esto puede conducir a generar resistencia a la insulina, pero mucho cuidado. El aumento en el ácido úrico por esta vía anula
la producción de un factor que mantiene las arterias dilatadas, motivo por el cual al doctor Louis Ignarro le dieron el Premio Nobel de Medicina, que se llama el óxido nítrico. El óxido nítrico lo producen las células dentro de la arteria para mantener las arterias dilatadas. Proceso de vasodilatación es absolutamente importante. El exceso de producción de ácido úrico proveniente del exceso de fructosa, más allá de lo que mi hígado es capaz de procesar, que lo hacemos solo con una gaseosa, eso me puede aumentar seguramente por la degradación del ácido úrico y del ATP dependiente para esto, a que yo elimine, cancele la producción de óxido nítrico, y eso seguramente, además de la inflamación que genera, además de la resistencia a la insulina, va a producir hipertensión arterial. Y esto que te estoy contando es mucho más frecuente que el sodio que la mayoría de las personas consumen. Entonces, como en la dieta occidental vivimos consumiendo galletitas, pancitos, exceso de harinas refinadas, exceso de azúcares, jugos de fruta que les quitamos en vez de comernos la fruta entera, nos comemos jugos de fruta donde tenemos unas grandísimas cantidades de glucosa, unas grandísimas cantidades de fructosa libre, van a contribuir con la generación de esto, y a esto obviamente súmale el estrés, la alteración en la microbiota, el sedentarismo, la pérdida de masa muscular, todos los factores, y obviamente el exceso de sodio y obviamente el consumo de ultraprocesados, que esto van a contribuir. Pero si yo pudiera identificar hoy un enemigo incluso mayor que lo que hemos pensado que tiene que ver el sodio para la génesis, para el desarrollo de hipertensión arterial, para mí es el excesivo consumo de azúcar, miel, panela, jarabes, de todo esto que viene inmerso en nuestra alimentación hoy en día, del grandísimo peligro que representa la miel de agave, que nos dicen que es para diabéticos, y eso es un completo error, porque la miel de agave es solo 20% glucosa. Por eso nos dicen que es de bajo índice glicémico, pero es que es 80% fructosa, y esto es un gravísimo peligro. Entonces, el azúcar tiene un gran problema para nuestra salud, el exceso. Si tú consumes un poco, sabiendo tu dosis, de vez en cuando, dentro de una buena alimentación, ¿esto representa un riesgo? No. ¿Qué representa un riesgo? Ignorar cuánto es la dosis, cuánto es la frecuencia, cuánto es lo que yo puedo consumir. Y por eso, terminarlo incluyendo en todo lo que tiene que ver en mi vida, en mis alimentos diarios, y ahí sí que representa un problema a nivel cardiovascular y a nivel de múltiples sistemas. Recuerda, si esta información te parece útil, la mejor forma de apoyarnos es simplemente compartiéndola con todos tus contactos, con las personas que quieres, que sepas que gran parte del desarrollo de la hipertensión arterial son cosas que podemos prevenir. Recuerda que la mejor forma para apoyarnos, además de compartirlo, es darle like al video, suscribirte al canal, activar la campana, y si nos quieres apoyar a todo el equipo, ya sabes, abajo en el botón que dice unirse o arriba donde dice comunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.